¿Estás, César? Periodista de ¿Qué Decisión tal? Radio. Buenas noches, Rebeca. Feliz año, un placer. Feliz año. Muchas gracias por estar también con nosotros un día más y ya en el 2023. Aunque tengamos que comentar estas cifras tan malas que hemos conocido hoy del paro, ha subido el empleo, pero muchísimo menos de lo que ha subido en otros años, la menor subida desde el año 2012. Y aquí hay algo que tenemos que explicar, porque está esa figura de los fijos discontinuos introducida, ¿no?, por este gobierno, que cuando no están trabajando no son reflejados en esas cifras del paro. Explícanos un poco, César, cómo funciona esto y en qué cifras estaríamos entonces si tuviéramos en cuenta también a esos fijos discontinuos que no se contabilizan. Pues con la reforma laboral que perpetró el gobierno se prohibió, de forma soviética, nunca mejor dicho, los contratos temporales, se prohibió que las empresas contraten el tiempo que necesitan tener a un empleado para cubrir un aumento puntual de la demanda de sus productos o servicios y que, por tanto, las empresas puedan amoldar su número de trabajadores a la carga real de trabajo que están teniendo, y ese es el sentido de los contratos temporales. Bueno, pues el gobierno soviético que padecemos prohibió los contratos temporales y obligó a las empresas a que, quieran o no, tengan que contratar con la figura que tú decías de los fijos discontinuos. En progrestés o en izquierdés o en comunistés, un fijo discontinuo se define como demandantes de empleo con relación laboral. O sea, no te lo pierdas, porque es que esto es enrevesadamente, esquizofrénicamente complicado. Demandante de empleo con relación laboral, ¿vale? O sea, esto es una contradicción in terminis, ¿vale? Porque si usted es demandante de empleo, en realidad no tiene ninguna relación laboral. Y así ya en noviembre se supo que en noviembre, que es el último mes con datos ya más de fondo, más completos, hay no menos de 575.000 personas que son demandantes de empleo con relación laboral que no tienen empleo, que no tienen trabajo, que no tienen carga de trabajo, que no están cobrando un sueldo y que se han apuntado a cursos de formación para desempleados, se han apuntado a cobrar la prestación por desempleo a que puedan tener derecho, o directamente han firmado otro contrato laboral con otra empresa, porque cuando uno tiene un contrato de fijo discontinuo y su empresa no tiene carga de trabajo para darle, puede firmar otro contrato con otra empresa. En definitiva, a lo que asistimos con esto es al maquillaje estadístico de las cifras de desempleo, con el descrédito que eso supone para los organismos públicos y para España como país y para atraer inversión extranjera, un país que ni siquiera da de forma fidedigna los datos de desempleo que se puede esperar de él, ¿no? Y eso es un factor, evidentemente, a tener en cuenta por muchas empresas que deciden dónde ubicar sus negocios a escala internacional, en sus planes de expansión o de inversión fuera de sus mercados habituales, y eso es un grave perjuicio que ha causado este gobierno a España, en este caso en el terreno económico. Pero esto no es más que otro ejemplo de lo que es este gobierno. Es una panda de activistas ideológicos, de gente que en muchos casos ni siquiera tiene una formación técnica rigurosa para legislar o para tomar medidas sobre las materias en las que toman esas decisiones, y luego se ven los efectos tan perversos que tienen esas decisiones que toman. Al no tener preparación y al estar fuertemente o esquizofrénicamente ideologizados, perpetran una serie de leyes que no hacen más que provocar problemas por todos lados. Y luego, claro, hay que maquillarlo. Eso sí, el maquillaje, la propaganda y el tapar los errores, eso siempre a la izquierda se le ha dado muy bien. La diferencia es que hasta ahora la izquierda nunca había estado tan ideologizada y nunca había aplicado unas medidas tan radicales como las que estamos padeciendo, con los nefastos resultados que se están viendo, claro. Y además de estos nefastos resultados, de estas cifras del empleo, nos encontramos, también ayer lo comentamos un poco, pero ya aprovechamos para ahondar en ello, ya que tenemos aquí con nosotros en el programa César. Este 2023 nos va a costar más caro que nunca tener un vehículo, porque se han empezado ya a aplicar pues esas zonas de bajas emisiones que son obligatorias para todos los municipios que tengan más de 50.000 habitantes, y en Madrid también, por ejemplo, los vehículos que tengan ya la etiqueta no van ni siquiera a poder van a poder circular por la M30. Ya no podían acceder al centro de la ciudad, ahora ya no van a poder ni circular por la M30. ¿De cuántos municipios más o menos, César, estamos hablando que cumplan con esas, que vayan a tener que aplicar esas zonas de bajas emisiones? Pues, Rebeca, según el decreto soviético del gobierno de la Ley de Cambio Climático, son 145 municipios
de más de 50.000 habitantes que tienen que tener implementadas ya desde el 1 de enero, tendrían que tener, según la ley, habilitadas esas zonas soviéticas a las que no se puede acceder si no se tiene una etiqueta medioambiental, un coche con etiqueta medioambiental. Todos aquellos vehículos que no puedan tener esa etiqueta de la DGT quedan automáticamente excluidos del acceso a las zonas de bajas emisiones. En el caso de Madrid es la M30 y el interior de la M30, las dos cosas. Entonces, un coche con pegatina B, que son los coches mayoritarios, porque son los coches diésel matriculados a partir del año 2006 y es en fin, dentro de los coches antiguos son los más numerosos, los de etiqueta B. Bueno, pues en la ciudad de Madrid, por ejemplo, sí pueden seguir entrando a la zona de bajas emisiones, es decir, circular por la M30 y acceder al interior de la M30, pero ya no pueden aparcar en superficie. De forma que todas aquellas personas que tengan un coche con etiqueta B amarilla y vayan a aparcar en la calle, cuando vayan a sacar el ticket del parquímetro, el parquímetro no se lo va a expedir porque esos coches ya siguen pudiendo circular por esas zonas de bajas emisiones, pero no pueden aparcar en superficie, tienen que aparcar en un parking subterráneo. Y eso, evidentemente, afecta a millones de personas, ¿no? Todas estas legislaciones esquizofrénicas que está emprendiendo el Gobierno en todas las materias, en el tema de la movilidad, además, hay otra cosa que es perversa y que perjudica a millones de conductores en España. En España no olvidemos que hay 30 millones de personas con carnet de conducir. Y eso es un dato estadístico, ¿verdad? Bueno, pues todas aquellas personas que necesitan el vehículo para desplazarse, todas estas regulaciones extremistas medioambientales, lo único que hacen en realidad es dificultar un derecho básico reconocido en la Constitución, que es el derecho a circular libremente por el territorio nacional, que está así escrito en la Constitución, y dificulta a la gente que se ha organizado para poder hacer su vida usando su vehículo, pues en función de la antigüedad del mismo, ya no puede hacer esos movimientos, ¿no? Es esquizofrénico, cuando por otra parte, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el transporte por carretera, no solamente los coches, sino los vehículos, otro tipo de vehículos de combustión, genera el 13% de las emisiones. Los edificios provocan el 56% de las emisiones. Por tanto, ni siquiera el transporte por carretera es el principal emisor a la atmósfera de gases contaminantes o de gases de efecto invernadero, que no necesariamente es lo mismo. Y, sin embargo, no se pone el mismo énfasis en, por ejemplo, modernizar las calefacciones de los edificios. Cuando tuvimos Filomena, saltó el protocolo anticontaminación. Madrid, sepultado, por ejemplo, bajo la nieve, y saltó el protocolo anticontaminación. ¿Cómo es posible si nadie podía circular porque Madrid estaba sepultado bajo la nieve? Pues por las calefacciones de los edificios. Y eso mucha gente no lo quiere recordar, o parece que eso ya no se recuerda, ¿no? Y así nos va. Es la persecución de la libertad de movimientos que da el automóvil con las nefastas consecuencias que eso tiene. No olvidemos que el 11% del Producto Interior Bruto es el sector del automóvil en España y que directa, indirecta o asociadamente trabajan en él prácticamente 2 millones de personas. Y son empleos de calidad. Un empleo de una fábrica de automóviles, de una multinacional, es un empleo estable, es un empleo de calidad. Un puesto de trabajo en una empresa fabricante de componentes para automoción es un empleo de calidad. Son empleos industriales tan necesarios en España si queremos mantener nuestro tejido industrial, y el sector del automóvil es el primero de ellos. Además de estas medidas medioambientales que se están tomando y que evidentemente pues afectan tanto a todos, sobre todo a los que ahora mismo no pueden afrontar la compra de un nuevo vehículo que sí que cumpla con las características requeridas, ¿no?, por los sucesivos gobiernos para poder acceder a ciertos lugares. ¿En qué punto se encuentran ahora mismo los peajes? Porque también he escuchado hablar de que se van a introducir algunos peajes urbanos, ¿no?, en algunas ciudades, y no sé si también está previsto que el gobierno amplíe peajes a otras carreteras del Estado. César. Con el tema de los peajes hay dos tipos de peajes que está perpetrándose ahora mismo en el Congreso. El tema de los peajes urbanos es una legislación que se está tramitando en el Congreso, por la cual se va a permitir a los 8.118 ayuntamientos que hay en España que creen peajes por acceso a sus cascos urbanos. Pero eso dependerá o quedará a criterio de cada ayuntamiento. La Federación Española de Municipios, por cierto, se ha mostrado contraria a que se habilite esa medida. Pero no se ha mostrado contraria a que se habilite esa medida porque es injusto, sino porque ellos parten de la base de que lo que hay que perseguir es el uso del automóvil en general y no que se use el automóvil pagando, con la excusa de que quien contamina paga. Por otra parte, hay que recordar una vez más, los conductores, el fondo de estas medidas de los peajes, en el caso de los urbanos es para dificultar el acceso a las ciudades, y en el caso de las carreteras, alegan que es para el mantenimiento de la red de carreteras. Vale. Los conductores soportamos
desde el momento en que compramos un coche, soportamos entre impuestos y tasas nada menos que 12 figuras tributarias diferentes que permiten al Estado recaudar todos los años prácticamente 35.000 millones de euros que pagamos los conductores propietarios de vehículos. Por tanto, dinero para mantener las carreteras hay de sobra. El problema es que de la ingente cantidad de impuestos que nos expolian a los propietarios de vehículos y conductores, de ese dinero no va lo necesario para mantener las carreteras en buen estado. El asfalto, la pintura, las señales verticales, los quitamiedos, los guardarraíles, el balizamiento de la vía, todos esos elementos de seguridad que conforman una carretera segura, valga la redundancia, el Estado no invierte lo necesario a pesar de que recauda 35.000 millones de euros de los conductores. Y luego te sale el Gobierno con el argumento buenista de que es que hay un déficit de conservación y mantenimiento de la red que justifica habilitar los peajes. Pero oiga, si ya hemos pagado 35.000 millones en impuestos, por ejemplo, el impuesto por combustibles, todos los años pagamos solo por combustibles 20.000 millones de euros en impuestos. Entonces, ¿por qué hay que pagar otra vez si ya hemos pagado 35.000 millones? Y con los peajes urbanos el problema es ese, que se va a dar libertad a los ayuntamientos para, además de que les obligan a establecer a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, de ciudades de más de 50.000 habitantes, les obligan a crear las zonas soviéticas de bajas emisiones, además de eso se le va a dar la posibilidad de que habiliten peajes por entrar. De forma que si esto se lleva a la práctica, está en tramitación, veremos a ver si finalmente se perpetra. Si esto se lleva a la práctica, se dará el caso de que podremos o tendremos que pagar por usar las carreteras interurbanas, sean carreteras convencionales o sean autopistas o autovías, con los peajes que habilite el Gobierno, y también tendremos que pagar por entrar al centro de las ciudades. Y dentro de los peajes en carreteras interurbanas, aún no está claro qué modelo se va a adoptar. Si tarificar por el uso de la vía entre 1 y 9 céntimos de euro por kilómetro recorrido, cada cual que calcule las distancias que suele hacer con su vehículo y que multiplique por entre 1 y 9 céntimos para que vea el coste que le va a suponer, o bien establecer una viñeta como las pegatinas de la DGT, se paga una cantidad, una cuota fija al año de 70, 80, 90 euros y la DGT o quien corresponda te manda la pegatina que certifica que has pagado esa tasa. Entonces, la ventaja que tiene la pegatina de pagar una tarifa única, una tasa única, es más fácil habilitarlo tecnológicamente, mientras que tarificar por el uso de la vía, cobrar por los kilómetros recorridos, implica, lógicamente, establecer toda una red de cámaras que lean las matrículas para poder acreditar cuántos kilómetros realiza cada conductor y en función de eso pasarle la factura correspondiente vía bancaria. Eso es más complejo técnicamente, hay miles de kilómetros de carreteras en España y para poder cobrar por esa vía es complejo. Y eso es lo que explica, o mejor dicho, eso es lo que nos está salvando de momento de que tengamos que padecer los peajes tarificados por kilómetros. Y parece ser que en el Gobierno, a fecha de hoy, son más partidarios de establecer esa viñeta para hacernos pagar entre 70, 80, 90 o 100 euros de forma anual por el mero hecho de tener un vehículo, porque esa es otra. Se haga como se haga, es injusto, porque no todo el mundo que tiene un coche circula la misma cantidad de kilómetros, por tanto no desgasta igual la red de carreteras, por tanto no debería tener que pagar por lo mismo. Eso en el caso de que se use la viñeta. Si se apuesta por la tarificación por uso, también tiene grandes perjuicios, porque las personas que necesitan el coche para ir a trabajar va a ser un coste añadido. Al de la gasolina, al del mantenimiento del vehículo, al del coste de la plaza de aparcamiento o de los parquímetros que abone, que ya es muy caro todo eso. Si encima también hay que pagar en función de los kilómetros recorridos, es un coste que se añade a unos conductores que ya están más apretados que las tuercas de un submarino. Permíteme que insista que diría Matías Prats, 35.000 millones de euros en impuestos que pagamos todos los años los conductores. Ya está bien del expolio, ¿no? Desde luego que sí, desde luego que sí. Muchísimas gracias, César Sinde, por estar con nosotros estos minutos en la segunda dosis de Periodista Digital.